Nunca hemos creído en los modelos aplicados o trasplantados acríticamente o mecánicamente de una sociedad a otra. Evidentemente hay matices, hay diferencias de matrices productivas, hay diferencias, en fin, que pueden tornar necesarias unas herramientas en un caso y herramientas de otra naturaleza según cuál sea el país. Pero me parece que lo que sí conceptualmente es aplicable, urbi et orbi, es que las políticas de ajuste y colocar a los trabajadores como variable de ajuste y sujetos de castigo, creyendo que de esta manera se remonta la crisis global o la crisis de un país, es una receta absolutamente equivocada, desacertada y a contrapelo de la historia y de las propias realidades que nos ha tocado vivir en distintas partes del mundo. Por eso hoy quería estar aquí junto a ustedes, porque creo que, y esto es lo que vamos a plantear también en el G20, creemos necesariamente que se debe seguir sosteniendo las medidas contracíclicas, que las políticas de ajuste no van a hacer nada más que agravar determinadas situaciones, que se debe acudir en asistencia de aquellos países que tienen problemas con su deuda soberana, que tomen como ejemplo a la Argentina, a la que en el año 2001 le soltaron la mano luego de haberla colocado en todas las asambleas del Fondo Monetario Internacional como modelo de la política del consenso de Washington y neoliberal, que en todo caso nos tomen a nosotros como espejo, como modelo, como conejillo de Indias casi, que nos tomaron en aquel momento para dar un escarmiento al resto de los países y advertir lo equivocado y lo gravoso de estas políticas y las consecuencias absolutamente negativas que tienen en la economía y fundamentalmente en los pueblos y en las sociedades. Por eso quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles finalmente que la idea que queremos llevar es la necesidad de la presencia de un Estado que intervenga activamente en las políticas contracíclicas, que al mismo tiempo también comience por fin una regulación a fondo del movimiento de capitales internacionales y globales que no tienen ningún tipo de contralor y que han sido una de las causas a través de la especulación de la crisis que hoy vivimos y que es necesario reformular los organismos de gobierno global. Hoy seguimos manejándonos con los mismos instrumentos en lo político y en lo económico a nivel global del año 1945, de la posguerra. Bretton Woods es posguerra, es mundo bipolar. Carta de San Francisco, que regula Naciones Unidas, formas de funcionamiento, Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, son también consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Yo preguntaba el otro día a empresarios españoles en Barcelona, ¿cuál de ellos seguía conduciendo sus empresas con los mismos instrumentos o con los mismos métodos que podían haber tenido en 1945? Absolutamente nadie. Somos nosotros, en el mundo global, los que pretendemos dar nuevas respuestas con viejos instrumentos. Somos los únicos que pretendemos que con los mismos métodos y los mismos instrumentos que ocasionaron la crisis vamos a tener resultados diferentes. Realmente es necesario una reformulación a fondo de esos organismos multilaterales que den respuesta
a esta crisis global que amenaza con profundizarse. Porque en el año 2008 pensamos que estaba su corazón en Wall Street con la caída de Lehman Brothers. Hoy se ha trasladado al continente europeo. Y finalmente, no sabemos cuáles serán las consecuencias si esto se profundiza y no se da una respuesta adecuada. Creo también en la necesidad de regular de una buena vez y a fondo el tema de paraísos fiscales. No puede haber países que sigan teniendo un 30% de su PBI solamente en servicios financieros. Esto necesariamente impacta negativamente en lo que yo también entiendo como uno de los problemas que ha ocasionado la crisis y que son los denominados imbalances globales. Países con formidables superávit por un lado y por el otro lado países que como tienen suerte de tener la moneda de reserva son financiados por el resto del mundo en sus déficits fiscales y comerciales de carácter estructural y global. Por eso son muchos los elementos. No hay un solo instrumento, no hay una sola receta, un solo modelo para poder abordar en su profundidad la crisis. Sí creo que son muchos los puntos, son muchos los elementos que deben ser tomados en cuenta para entender que es imposible dar una respuesta con lo que se está viendo hasta ahora arriba de la mesa y que como única propuesta es el ajuste. Seguimos sosteniendo la necesidad de alimentar la demanda agregada, generar más y mejor empleo y finalmente controlar el movimiento especulativo de capitales para que finalmente los sectores financieros que han sido fondeados con cifras multimillonarias vuelquen parte de esos recursos al financiamiento del sector productivo y de servicios para que vuelva la economía de producción generadora de puestos de trabajo. Esta es la clave. Esperemos que cuando adviertan que este es el camino no sea demasiado tarde. Nosotros en la Argentina nos costó mucho en estos 7 años lograr resultados como los que hemos tenido. Si uno tapa el nombre de la República Argentina y ve los números macroeconómicos, superávit fiscal, superávit comercial, nivel de reservas muy bueno, cuenta corriente de capital, índices de empleo, índices de disminución de pobreza, de indigencia, acortamiento de la brecha entre los sectores más ricos y más pobres, ve que hemos hecho una buena tarea. Falta mucho, seguramente, siempre digo en mi país, mientras haya un pobre o mientras haya un argentino o una argentina que no hayan conseguido un buen trabajo decente y registrado, todavía hay camino para andar. Por eso estamos absolutamente convencidos que estamos en el camino correcto y creemos que profundizar modelos que hagan de la producción y del trabajo sus ejes fundamentales es uno de los caminos para salir de la crisis. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Sara y a Gold Riders por haberme invitado, felicitarlos a todos ustedes y ayudarlos a que junto a sus dirigentes sindicales tengan en sus países una postura de defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y de los que menos tienen. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Wonderful.
Muy bien, era el discurso de la Presidenta de la Nación en el marco del segundo Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional. Digamos que es el encuentro sindical más importante del mundo. Y de Vancouver, la Presidenta viajará a Toronto, también en Canadá, para participar el fin de semana del cuarto encuentro de líderes del G20, el grupo de países más importantes del planeta. Esto será el fin de semana. Ahora hacemos la primera pausa y enseguida venimos con el desarrollo de las otras noticias.